Y tal vez usted dice, pero pastor, yo he perdido un poco el hilo de la serie. O tal vez usted dice, pastor, yo tengo aquí una semana o 2 semanas de haber llegado y no sé en dónde van. Bueno, quiero ponerlos al día, ¿no? Yo no sé si usted es fanático o fanática de las series de Netflix. ¿A quién le gusta ver las series de Netflix? Levánteme la mano. Sin vergüenza, no diga, no, yo soy hermanito, yo no veo eso. Por favor, hermanos, déjense de esas cosas, ¿no? ¿Quiénes ven las series de Netflix? A ver, bien, bueno. Para los que han visto por lo menos una serie de Netflix, nosotros podemos pensar en esto, ¿no? Cuando has dejado de verla, tal vez porque te entretuviste en otra cosa, estabas muy ocupado, no tuviste tiempo en la noche para ponerte a ver, estabas muy cansado y dejaste de verla, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces te has olvidado de dónde te quedaste, ¿no? ¿Dónde te quedaste con la serie? ¿Dónde fue? ¿Cuál fue el capítulo? ¿Qué pasó en este capítulo, no? Y te olvidaste y necesitas recordar, necesitas hacer un feedback, dicen los expertos en sonido, ¿no? O hacer una retroalimentación, dicen por ahí, ¿no? Para ver hasta dónde llegamos, ¿no? Y yo quiero rápidamente hacerles una retroalimentación, recordar cómo venía nuestra serie hacia adelante, ¿no? Recordemos que estamos en la serie hacia adelante, estamos haciendo un estudio del libro de los Hechos y en los primeros capítulos, en el primer capítulo, en la primera sesión que tuvimos, estuvimos hablando y estuvimos recordando que el Señor Jesús muere, el Señor Jesús es castigado, muere en la cruz, pero resucita el tercer día, ¿no es cierto, no? ¿Y qué pasó? Después de 40 días, en Hechos 1 está esto, Él se va al cielo, él asciende al cielo delante de 500 personas. 500 personas lo ven. Y en Hechos 1 la iglesia empieza a reunirse en el aposento alto, a orar y a esperar. ¿Qué estaban esperando? ¿Te recuerdan? Estaban esperando una promesa. El Señor les había dicho, no se muevan de aquí, no se vayan a ningún lado, esperen la promesa que les estoy haciendo. Dentro de muy pocos días vendrá sobre ustedes, ¿qué cosa? El Espíritu Santo, ¿no? Y así fue, 120 personas estaban en un aposento esperando la promesa y en Hechos 2 llega esa promesa. ¿Recuerdan la promesa? Dice que todos esos 120 fueron llenos del Espíritu Santo. Y justamente en Jerusalén se estaba celebrando, porque justamente en ese lugar estaba el templo, ¿no? El templo judío. Gente de todo el mundo había venido a Jerusalén a hacer ¿qué cosa? A adorar. Habían venido a adorar. Y justo en ese tiempo, en el día de Pentecostés, cae sobre la iglesia o sobre esos 120 el Espíritu Santo. Y dice que estos hombres, estas mujeres, estos adolescentes que estaban reunidos ahí, empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen, que eran como lenguas de fuego que se posaban sobre la gente. Y que las personas que habían venido de todo el mundo, les escuchaban hablar ¿en qué? En sus propios idiomas. En sus propias lenguas, hablar de las maravillas de Dios. Estos hombres estaban predicando en el poder de Dios, llenos del Espíritu Santo, las maravillas de Dios en las lenguas de la gente de todo el mundo alrededor. Entonces, ¿qué pasa en Hechos 2 después de que sucede esto? ¿No? Pedro predica. Es necesario, pertinente de que él se pare y empiece a predicar porque la gente, por un lado, escuchaba las maravillas de Dios, pero por otro lado no entendía lo que estaba pasando. Y Pedro empieza a predicar a modo explicativo, pero también de manera evangelística. Él empieza a predicar y 3.000 personas escuchan el mensaje. Esas 3.000 personas, bueno, no sé si habían 3.000 o habían más tal vez, pero de todo ese grupo, 3.000 personas reciben al Señor. Y ese mismo día se bautizan. Qué poderoso, qué interesante. Ese mismo día, esas 3.000 personas se bautizan
y la iglesia empieza a vivir en comunidad. Recuerden lo que dice Hechos 2, 42 al 47. Dice que todos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan o la cena del Señor, y que perseveraban orando. Estaban en conexión con Dios. Esa iglesia de 120 personas pasó a 3,000 personas. Y ahí no termina la cosa, ¿no? Dice, esa iglesia empezó a crecer cada día, vivía cada día en comunidad. En Hechos 3, que fue el último mensaje que compartí esta serie, Pedro y Juan están yendo juntos al templo. ¿Qué estaban yendo a hacer Pedro y Juan al templo? Iban a orar. ¿Qué me llama la atención de todo esto que se los dije en el último mensaje? Que a pesar de que Pedro y Juan y todos los apóstoles eran los hombres del momento, la gente les estaba pidiendo autógrafo, por así decirlo, no creo que pasaba eso. Ellos, aunque eran los hombres del momento, ellos no perdieron su conexión con Dios. Que muchas veces cuando estamos pasando por los momentos más buenos de nuestra vida, ¿qué es lo que hacemos? Nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos de buscar a Dios. Porque todo está bien, todo está lindo, bonanza, hay libertad financiera, hay bendiciones en nuestra vida. Entonces, hay cosas más importantes que hacer que estar en la presencia de Dios. Pedro y Juan iban al momento de la oración a seguir teniendo constante comunión con Dios, ¿no? Y cuando ellos van, ¿qué pasa? En la puerta, en una de las puertas del templo, sanan a un cojo de nacimiento y se vuelve un alboroto eso, ¿no? Se vuelve un alboroto. Ese cojo saltaba como loco y corría aquí para allá y gritaba ¡guau! ¡Aleluya! Y la gente, todo el mundo lo conocía, ese cojo. Sabían lo que había pasado con él, que de nacer siempre lo ponían ahí, o tal vez desde que ya era un adolescente, lo ponían en ese lugar para que reciba limosnas, y ahora lo ven saltando, brincando. ¿Qué pasó aquí? Se vuelve un alboroto, y una vez más Pedro predica, y ¿qué pasa? 5,000 personas más reciben al Señor, ¿no? Y hasta aquí nos quedamos, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Hasta aquí nos quedamos con la serie. Y usted dice, ya me acordé, pastor. Ahora sí vamos a seguir. ¿Cuál es el capítulo que sigue? ¡Tutum! A lo Netflix, ¿no? Y empezamos pues adelante, seguimos adelante, ¿no? Entonces aquí seguimos con nuestra serie. En Hechos 4 nos encontramos con el desenlace de esta historia del cojo sanado. Vamos a orar. Señor, te pido, Padre, que esta palabra que vamos a aprender hoy, que este mensaje que vamos a recibir sea en el poder de tu Espíritu. Señor, usa mi vida, este hombre común y corriente, que tus palabras, que todo lo que se ha preparado, tú me ayudes a comunicarlo de la mejor manera y que sea de edificación y salvación para todos los que estamos aquí hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces este cojo es sanado, ¿no? Está dando gracias a Dios, ¿no? Y Pedro empieza a predicar y deberíamos pensar lo siguiente. De ley a Pedro tuvieron que haberlo recompensado, a Pedro y a Juan. Por lo menos tenían que haberle dado un diploma o un certificado o algo, ¿no? O por lo menos un besito en la mejilla por haber hecho lo que estaba haciendo, ¿no? O un apretón de manos, por lo menos. ¡Qué bien! Adelante, Pedro, ¿no? Pero veamos lo que nos dice Hechos 4 del 1 al 3. Vamos a estar en Hechos 4 del 1 en adelante. Dice la palabra de Dios. Pedro y Juan estaban hablando todavía con la gente cuando se acercaron algunos sacerdotes y saduceos, ¿no? Y el jefe de los guardias del templo, versículo 2, estaban muy enojados porque Pedro y Juan enseñaban que los muertos podían resucitar, así como Jesús había resucitado. Aquí voy a hacer un alto para explicar un poco. Tal vez usted dice, pero ¿qué tenía de malo que él esté hablando de la resurrección de los muertos? En aquella época habían dos partidos políticos. Había la secta de los fariseos, que ellos sí creían en la resurrección de los muertos, y aunque ellos pues también eran
se habían acomodado al sistema, había mucha corrupción en los fariseos, y había la secta de los saduceos, que ellos no creían en la resurrección de los muertos. Tal vez nos puede sonar loco, pero ¿cómo puedes ser dirigente o hacer parte de un partido cristiano, perdón, no, un partido religioso y no creer en la resurrección? Pues déjeme decirle que los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. ¿Y qué pasa con esta gente? Eran, como que dice, los más influyentes, los que tenían más billete en el bolsillo. Y entonces ellos estaban enojados porque habían escuchado que Pedro estaba predicando sobre la resurrección de los muertos y sobre ese Jesús que semanas atrás ellos habían condenado a muerte. Estaban predicando otra vez sobre este hombre. ¡Qué dolor de cabeza! Seguimos con el mismo tema. Versículo 3. Entonces apresaron a Pedro y a Juan, pero como ya estaban anocheciendo, los encerraron en la cárcel hasta el día siguiente. No recibieron ni un diploma, no recibieron ni un apretón de manos, no recibieron felicitaciones. En lugar de eso, los metieron en la cárcel y los dejaron encerrados hasta el día siguiente. Y es que, hermanos queridos, muchas veces a las personas buenas les pasan cosas malas. A los que tratamos de hacer cosas buenas, muchas veces se nos recompensa o se nos paga de manera negativa, o nos pasan cosas malas, ¿no? Y si nos fijamos en algo interesante, la iglesia primitiva no tenía ninguna de las ventajas que algunos ministerios, que algunas iglesias tienen hoy, o de lo que dependen o de lo que desean tener, ¿no? Esta gente no tenía dinero guardado en el banco, mis hermanos. Esta gente no tenía pastores. Sus pastores no eran graduados de algún seminario bíblico, alguna institución teológica. Tampoco la iglesia no tenía el apoyo o los patrocinios de los grandes ministerios. No tenían el respaldo del Estado, ni del gobierno, ni del alcalde, ni de los políticos, ¿no? La mayoría de sus pastores y sus líderes fueron encarcelados, fueron crucificados, tuvieron que pasar por tiempos muy duros, difíciles, pasaron por muchas penurias. Y es seguro, mis queridos hermanos, amigos que hoy están acá, que en estos días es probable que tú estés pasando por algún tiempo difícil, por algún momento de sufrimiento, por alguna lucha, o tal vez la pasaste, ¿no? Por alguna decepción, y tratas de hacer lo bueno, pero te suceden más cosas malas. Te pasan más cosas malas. Y tú dices, ¿pero qué está pasando? ¿Por qué sigo viviendo en esta situación tan difícil en mi vida si yo trato de agradar a Dios, si yo trato de caminar con el Señor? Y Pedro y Juan pasaron por situaciones similares, hermanas y hermanos. Pero la pregunta es aquí, ¿cómo superaron esos tiempos difíciles estos hombres y toda la iglesia? Los creyentes de la iglesia primitiva pusieron toda su confianza en Jesucristo para que la mano de Dios pudiera obrar con poder. ¿Cuántos dicen amén a eso? En medio de toda situación difícil, en medio de toda lucha, de todo problema que tú y yo podemos estar pasando, como los estaba pasando Pedro y Juan, usted y yo tenemos que siempre poner nuestra mirada, nuestra confianza en el que es todopoderoso, en el soberano, en el que mira todas las cosas, en el que hace justicia. Es allí donde usted y yo tenemos que poner nuestra mirada. Nosotros debemos confiar en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, hermanos. Y este capítulo 4 tiene una vez más el enfoque total en el nombre de Jesús. Tiene el enfoque total y ese debe ser siempre nuestro enfoque. Vivimos, morimos, caminamos, crecemos. Todo lo que hagamos lo hacemos en el nombre de Jesucristo, mis hermanos. Así debemos vivir nosotros.
Y yo quiero hoy que veamos tres tipos de personas. ¿Cómo reaccionaron estos tres tipos de personas que vemos en Hechos 4 al nombre de Jesús? ¿Cómo reaccionamos? El título de hoy, de este mensaje es: quiero decirle al mundo. ¿Cómo reaccionaron estos tres tipos de personas de Hechos 4? Número uno, los apóstoles. ¿Cómo reaccionaron los apóstoles al nombre de Jesús? Ellos defienden su nombre. ¿Cuántos defienden el nombre del Señor aquí? Pocos. ¿Cuántos defendemos el nombre del Señor aquí? Aunque realmente Él no necesita que nadie lo defienda. A la postre. Pero veamos lo que nos dice en los versículos 5 al 7. Dice: al día siguiente, la Junta Suprema, o sea, todo el Sanedrín, eran un número de 70 líderes o ancianos, se reunió en Jerusalén. En la Junta estaban los líderes del país, o sea, los 70, con sus consejeros y los maestros de la ley. Allí estaba Anás, que era el jefe de los sacerdotes, junto con Caifás, Juan, Alejandro y los otros sacerdotes principales. Versículo 7. Pedro y Juan fueron llevados a la presencia de todos ellos, los cuales empezaron a preguntarles: ¿quién les ha dado permiso para enseñar a la gente? ¿Quién les dio poder para hacer milagros? Entonces vemos que Pedro y Juan están compareciendo delante de todo este grupo de trajeados, de todo este grupo de gente, ¿no? Por hacerle el bien a un cojo de nacimiento, por haber predicado ante 5,000 personas, ahora esta corte está juzgándole y los están interrogando por hacer el bien. Ahora, es interesante ver este detalle, hermanos. Toda esta junta, o la mayoría de esta junta, o por lo menos los líderes de esta junta, ¿no?, eran realmente la familia del sumo sacerdote. Era gente que estaba familiarizada con el sumo sacerdote llamado Anás. ¿Sabe cómo se llama esto? Se llama nepotismo. ¿Usted sabe lo que es el nepotismo? Nepotismo es cuando un líder en cargos públicos se da la libertad de constituir, de beneficiar, de contratar a miembros de su propia familia. Y eso era lo que la familia de este sumo sacerdote constituía ahí en esa Junta Suprema, ¿no? El sistema religioso de los judíos en aquel tiempo estaba tan corrompido, tan corrupto, hermanos, que los cargos pasaban de pariente a pariente sin consideración a la palabra de Dios. Ellos decidían a quién ponían, ¿no? Y Anás, aunque Anás había sido depuesto del sacerdocio, esto es historia extrabíblica, él había sido depuesto del sacerdocio, él aún tenía autoridad. Aunque no era el sumo sacerdote, él era el que hacía y deshacía. Era como quien dice, el cerebro de todo, Anás, ¿no? ¿Y qué pasa? Él toma la libertad de nombrar a su yerno Caifás. Todos hemos escuchado ese nombre. Ah, Caifás, ya sé quién es Caifás. De nombrarlo a Caifás. ¿Y sabe qué, hermanos? 5 de los hijos de Anás ocuparon ese cargo de un momento a otro. En este caso había puesto a su yerno como su sumo sacerdote. Y recordemos un detalle más. Esa misma Junta Suprema, semanas antes, fueron los que sentenciaron al Señor Jesús, ¿no? De hecho, estos líderes reconocieron a Jesús. ¿Por qué? Miren lo que dice el versículo 13. Todos los de la Junta Suprema se sorprendieron de oír a Pedro y a Juan hablar sin ningún temor. A pesar de que eran hombres sencillos y de poca educación, se dieron cuenta entonces de que ellos habían andado con Jesús. Entonces, dése cuenta de el lugar donde estaban estos cristianos, delante de quienes estaban compareciendo, de una junta totalmente corrupta, de una junta totalmente parcializada y una junta que no estaba de acuerdo en que el nombre de Jesús sea dicho al mundo. Es probable, querido hermano, querida hermana, que tú y yo en algún momento seamos tratados de la misma manera. Seamos tratados con desdén,
seamos menospreciados ante algunas personas, o no seamos comprendidos y seamos juzgados. Es probable que en algún momento de la vida tengamos que comparecer ante un tribunal, ante una injusticia, ante mentiras, ante engaños. Pero recuerda, querido hermano, querida hermana, tu respuesta, tu reacción no debe radicar en tu propia humanidad, ni en tu propia sabiduría, ni en tus propios esfuerzos por palanquearte. Tu reacción debe ser a través del poder del Espíritu Santo gobernando tu vida, tu corazón y tus palabras. Siempre deberíamos movernos de esta manera. Y Pedro justamente fue lo que hizo. Cuando tuvo la oportunidad de hablar, él habló en el poder del Espíritu Santo, ¿no? Él habló en el poder del Espíritu Santo. Pedro, lo que vemos en él, y esto es algo que quiero dejarles como enseñanza, hermanos. Pedro, una vez más, cuando se para delante de estos hombres, habla en el poder del Espíritu Santo. Fue una vez más lleno del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que me enseña esto, hermanos? Que usted y yo somos, la Biblia dice que somos bautizados en el Espíritu. ¿Sabe lo que significa esto? Cuando usted y yo venimos a Cristo, cuando usted pasa adelante y recibe al Señor aquí adelante, o cuando en su célula su líder dice, vamos a orar, ¿quién quiere recibir a Cristo? Usted dice, yo quiero recibir a Cristo como mi Señor y Salvador, o cuando está en su baño o en su casa y el Señor toca su vida. Eso es lo que se llama el bautismo del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que hay un solo Señor, un solo bautismo y una sola fe. Usted y yo somos bautizados en el Espíritu Santo. Eso es lo que es la conversión. Pero después de que ocurre la conversión, debemos constantemente ser llenos del Espíritu para ser testigos eficaces de Jesucristo. La llenura debe ser constante, hermanos, constante, constante, constante. Y eso fue lo que pasó con Pedro. Pedro se para delante de 3,000, lleno del Espíritu Santo, empieza a predicar, se convierten, después está delante de ese cojo, también lo levanta en el nombre del Señor, predica ante 5,000 y ahora está ante un concilio, otra vez lleno del Espíritu Santo. ¿Qué me enseña esto? La llenura es constante, es día a día. Es a través de nuestra conexión con Dios, es a través de nuestro tiempo devocional, es a través de congregarnos, es a través de tener comunión unos con otros, es a través del estudio bíblico. Ahí está la llenura. La llenura está cuando estamos adorando, pones alabanza en tu casa y estás levantando tus manos adorando al Señor. Ahí es la llenura constante, constante, constante. Y cuando tienes que pararte delante de personas a testificar, estás lleno del Espíritu Santo. Entonces, nuestra llenura es constante. Y junto con esa llenura, pues obviamente el Señor derrama sus dones, ¿no? El hablar en lenguas, las profecías, la sanidad. Pero cuando usted y yo estamos en una conexión constante con el Señor, les dejo esta enseñanza para que nunca la olviden, hermanos. Pero Pedro, respetuosamente, hermanos, empezó a explicar cómo había ocurrido este milagro, ¿no? Y ciertamente los miembros del Sanedrín conocían a este cojo. Es probable que lo hayan visto muchas veces, es probable que tal vez en algún momento pasaron por ahí y le tiraron una moneda. Es probable que en algún momento hicieron una oración toda ahí sin sentirlo. Ya, ojalá que te levantes, ojalá que pase algo. 3 palmaditas en la espalda y sigue ahí nomás. ¿No? Es probable que lo conocían, que lo habían visto muchas veces. Le habían dado limosna, habían orado por él de manera santurrona. Pero preguntan ellos, ¿cómo fue sanado este cojo? ¿Cómo fue sanado este hombre que era muy conocido? Pedro les dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Así fue sanado, ¿no? Y estos hombres pensaban que habían acabado con Jesús, que había muerto, que estaba en una tumba, que ahí estaba su cuerpo, pero Jesús y estos hombres estaban diciendo a todo el mundo, Jesús está vivo, Jesús está vivo, ¿no? Y Pedro no solamente les dice que Jesús está vivo, sino también le dice, Él es el Salvador. Y muy valientemente les dice en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, les dice. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, ¿no?
Hermanos, eso es poner el nombre de Jesús bien en alto. Eso significa que usted y yo ponemos el nombre de Jesús bien en alto. Yo te pregunto esta mañana, hermano, amigo que estás aquí, ¿cómo eres tú delante de tus vecinos, de tus familiares, de tus amigos? ¿Defiendes el nombre de Jesús delante de ellos? ¿O les permites que se burlen? ¿O les permites que pongan a otro nombre, a otra entidad, a otro ídolo sobre el nombre de Jesús? ¿Cómo eres tú delante de ellos? ¿No? ¿Defiendes el nombre del Señor? ¿Cómo vas a hacer cuando estés delante de autoridades? Porque ahora esto es muy de moda, ¿no? Invitan a un cristiano, a un pastor, a algún evento público y le dicen, está bien, puede venir, ore, pero nunca diga el nombre de Jesús. ¿Cómo es posible? ¡No podemos! Decía un pastor, yo les digo que sí en ese momento, pero cuando estoy orando se me olvida, igual digo el nombre de Jesús. No podemos negarlo. Hay que poner bien en alto el nombre del Señor. No nos avergonzamos del Evangelio. No nos avergonzamos de su nombre. Mire lo que dice Mateo 10:33. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. O eres cristiano o no eres cristiano. Y si eres cristiano, el nombre de Jesús siempre está bien en alto, aquí en tu frente, aquí en tu corazón, en tu vida, en todo lo que tú haces, en tu entrada, en tu salida. El nombre de Jesús siempre tiene que estar bien en alto, hermanos. Y eso fue lo que hicieron Pedro y Juan. Pusieron bien en alto el nombre del Señor. ¿Cómo reaccionaron ante el nombre de Jesús el concilio? El concilio se opone a su nombre. Y es probable que muchas veces el gobierno, las entidades públicas, la gente, se oponga al nombre del Señor. Es probable que muchas veces te encuentres en una situación así. ¿Qué vas a hacer? Dice los versículos 13 y 14. Todos los de la junta se sorprendieron de oír a Pedro y a Juan hablar sin ningún temor. A pesar de que eran hombres sencillos y de poca educación, se dieron cuenta entonces de que ellos habían andado con Jesús. Y no podían acusarlos de nada porque allí, de pie junto a ellos, ahí estaba pegado como chicle ese cojo, ¿no? Estaba el que había sido sanado. Ahí estaba la evidencia. Entonces, hermanos, los sacerdotes están en un dilema. Tienen un gran dilema en su vida, ¿no? Porque ellos estaban acorralados, ¿no? No podían negar un milagro que estaban viendo, que ellos mismos lo habían visto, porque el hombre estaba ante ellos, ¿no? Pero tampoco podían explicar cómo hombres sin estudio, sin cultura, ordinarios, realizaran una obra tan poderosa, ¿no? Porque Pedro y Juan eran pescadores ordinarios, hermanos. Ellos no eran escribas, ellos no eran ministros autorizados, no podían sacar una credencial y decir, aquí está mi credencial de pastor, ¿no? Ellos no eran ministros de la religión judía, ¿no? Eran discípulos de Jesús de Nazaret, pero para ellos Jesús estaba muerto, para los sacerdotes, ¿no? Pero estos hombres se dan cuenta de la valentía, se dan cuenta de la confianza, ¿no? De Pedro y Juan, del poder de sus palabras, y todo esto aumentaba que ellos estén confundidos. Estaban confundidos, ¿no? Entonces, ¿qué? No tienen otra cosa que hacer. Sáquenlos un ratito porque tenemos que deliberar. Hacen salir a Pedro y Juan, váyanse al otro cuarto porque aquí tenemos que decidir qué vamos a hacer con ustedes. Hay que tomar una decisión, ¿no? Entonces, ¿qué dicen ellos? No podemos acusarlos de mentirosos, porque ahí está la evidencia, ¿no? No podemos impedir, pero sí podemos impedirles, sí podemos amenazarlos para que no digan a nadie lo que ha pasado.
¿No les suena familiar muchas veces? Que se impida hablar del nombre del Señor, que seamos amenazados muchas veces como cristianos, como hijos de Dios, que nos pongan límites, ¿no? Esto se ve mucho en las redes sociales. Usted ve cuando hay un youtuber cristiano famoso que está creciendo en las redes y está hablando la verdad y está denunciando la verdad, ¿qué hacen? Lo censuran, le quitan las redes, le cierran las redes, ¿no? Pero cuando hablan de la inmoralidad, de la homosexualidad, cuando se habla de todo la ideología de género, dale, sigue. Porque ese es el nuevo orden mundial, hacia dónde estamos yendo, mis hermanos. No nos debe maravillar, es lo que está pasando. Cuando nos acomodamos a las corrientes de este mundo y a la filosofía de este mundo, bienvenido, siga. Pero cuando hablas de Cristo, y cuando hablas de la injusticia social, y cuando hablas de la inmoralidad, fuera de aquí. Religioso, fascista, tú no tienes parte aquí. Y eso es lo que vivimos los cristianos, y se lo ve desde el principio de la iglesia, mis hermanos, ¿no? Porque el concilio no buscaba la verdad, hermanos, ¿no? Ellos querían más bien evadir la verdad, ¿no? Miren, si ellos hubieran realmente considerado honestamente la verdad, yo creo que ellos hubieran podido ser salvos, ¿no? Pero su orgullo, la dureza de su corazón se interpuso, su estatus se interpuso, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron ellos? La vía más fácil. Vamos a prohibirles, vamos a amenazarles que prediquen en el nombre de Jesús. No pueden hacerlo, es prohibido que lo hagan. Y hermanos queridos, Satanás siempre quiere que la iglesia se calle. El diablo siempre ha querido que la iglesia se calle. El diablo le teme al testimonio de la iglesia. Al diablo no le agrada que la iglesia testifique. El diablo quiere silenciar al pueblo de Dios. Y es triste decirlo, pero lo ha logrado con demasiados creyentes. Lo ha logrado con demasiados hijos de Dios. Los ha silenciado y ahora son testigos silenciosos de la iglesia. Porque el concilio no quería que el mensaje del evangelio se extienda. Y sin embargo, eso fue exactamente lo que sucedió. De 120 personas crecieron a 3,000. Y después de 3,000 llegaron 5,000 más. Ya habían 8,120 personas y más que estaban llegando, que estaban escuchando el mensaje del Señor. Y esos días que siguieron, miren lo que dice Hechos 5:14, los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres. Así es cuando la iglesia del Señor no se calla. Así es cuando usted y yo no podemos dejar de hablar. Pero cuando usted se calla, cuando usted está en silencio, entonces ahí es cuando no pasa nada. Ahí es cuando no crecemos. Yo les pregunto hoy, hermanos, mire lo que dice, sigo aquí. Ante las amenazas de los líderes religiosos, veamos la respuesta de Pedro, versículo 19. Pero Pedro y Juan les respondieron, díganos entonces, ¿debemos obedecerlos a ustedes antes que a Dios? Qué buena pregunta, mis hermanos. ¿Debemos obedecerlos a ustedes antes que a Dios? Y es una pregunta retórica que le está haciendo Pedro al concilio, pero él mismo la contesta, dice, nosotros no podemos dejar de hablar de todo lo que hemos visto y oído. Yo le pregunto a usted esta mañana, mi querido hermano, mi querida hermana, ¿qué opinan? ¿Debemos obedecer a los hombres o a Dios? Tal vez en este momento lo podemos decir de manera muy rápida y muy apresurada, sí, debemos obedecer a Dios. Debemos obedecer a Dios. Hermano querido, escúcheme acá. Le voy a leer lo que escribí aquí. Nosotros debemos honrar y obedecer a las autoridades, pero obedecer a Dios es mucho más importante. Cuando tenemos que poner en alto el nombre
del Señor y cuando los principios del Estado van contra la verdad eterna de la palabra de Dios, primero tenemos que obedecer ¿a quién? A Dios. Pastor, es que voy a ir a la cárcel. Habrá que ir a la cárcel. Porque Él va a cuidar de ti. Pastor, voy a ser impopular. En la universidad ya no me van a querer porque hay un maestro que está hablando en contra de Dios y es un hombre que ateo y está enseñando muchas de estas cosas y todos los estudiantes le están creyendo a él y yo tengo problemas con esto. ¿A quién vas a obedecerle? ¿A Dios o a los hombres? En mi trabajo, pastor, todo el mundo me hace relajo porque son de otra religión y el jefe odia a los cristianos. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a obedecer a Dios o vas a obedecer a los hombres? Hay que poner bien en alto el nombre de Dios, mis hermanos. Es lo más importante, ¿no? Es lo más importante. Hermano querido, quiero decirles que Pedro y Juan no fueron los únicos en la Biblia que desobedecieron a las autoridades para servir a Dios. Quiero nombrarle por lo menos 2 ejemplos más. Por ejemplo, las parteras y los padres de Moisés. Yo no sé si usted recuerda esta historia, ¿no? Sabían que era incorrecto matar a los niños. Faraón había dado la orden de que todos los niños recién nacidos, los varones, tenían que morir. Y las parteras dijeron no. Y los padres de Moisés escondieron a su hijo. Ellos fueron lo que se dice ahora, le llamamos técnicamente objetores de conciencia. Porque sabían que lo que el gobierno estaba pidiendo no era correcto. Vemos a Daniel y a sus amigos, que ellos sabían que era incorrecto comer alimento sacrificado a los ídolos, ¿no? Pero también era incorrecto postrarse ante ídolos para adorarlos. Ellos desobedecieron a esa autoridad porque estaban sirviendo a Dios, porque estaban creyendo y tenían convicciones con respecto a Dios. Y Pedro y Juan sabían que su maestro les había ordenado que predicaran el evangelio hasta lo último de la tierra y que sería incorrecto obedecer al Sanedrín. ¿Estamos claros hasta aquí, mis hermanos? Amén. Entonces, sí vale, hay momentos en los que sí tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres, antes que a las autoridades. No les estoy diciendo, el pastor nos mandó a ser subversivos, nos mandó a hacer relajo. No, usted y yo tenemos que ser como Daniel, que fue muy respetuoso. Ellos también, Pedro y Juan, fueron muy respetuosos ante las autoridades, pero que nuestras convicciones estén firmes y que el nombre del Señor siempre esté bien en alto. Así debemos manejarnos, mis hermanos, con sagacidad, con sabiduría, ¿no? Estos hombres estaban asombrados, estos hombres del vulgo, estos hombres comunes y corrientes. ¿Cómo se mueven tan bien? ¿Cómo hablan tan bien? Usted y yo tenemos que aprender lo mismo. No venir con caprichos, o con legalismos. No, mis hermanos. Si usted y yo vamos a tener el nombre del Señor bien en alto, hacerlo con educación, con guante blanco, con valentía, pero con respeto. ¿Cuántos dicen amén? Así defendemos bien el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, vemos la segunda cosa, ¿no? El Sanedrín se opone a que el nombre del Señor sea, que el nombre del Señor sea puesto bien en alto, ¿no? Y yo le pregunto a usted, mi hermano, ¿vamos a decirle a todo el mundo lo que hemos visto y oído? ¿O te vas a intimidar por lo que piensa el mundo? ¿Te avergüenzas el nombre del Señor? Ojalá que usted y yo podamos decir, como Pedro y Juan, no podemos callar lo que hemos visto y oído. No podemos callar lo que hemos visto y oído. Y número 3, se me está yendo el tiempo. Entonces hemos visto, hermanos, que ante el nombre del Señor, los apóstoles ¿qué hicieron? Pusieron bien en alto el nombre del Señor. Los sacerdotes ¿qué hicieron ante el nombre del Señor? Trataban de detener y amenazaron. ¿Pero qué hizo la iglesia? Dice que invoca el nombre de Jesús.
Entonces, ¿qué hicieron estos sacerdotes? No tenían ninguna prueba, estaban perplejos, tenían ahí la prueba del sano, del cojo que estaba sano. ¿Y qué hacen? Los vamos a soltar, pero hay que amenazarlos. Los vamos a soltar, pero tienen prohibido hablar en ese nombre. Y los sueltan. Pero ellos dicen, no, nos pueden soltar, pero nosotros vamos a seguir hablando. ¿No? ¿Y qué es lo que hacen Pedro y Juan? En cuanto Pedro y Juan fueron puestos en libertad, dice, se reunieron con los otros apóstoles y les contaron lo que habían dicho los de la Junta Suprema. Y luego de escucharlos, ¿qué dice? Todos juntos, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron, hermanos? Es lo que la iglesia del Señor debe hacer cuando hay problemas. Pero ¿qué es lo que hacemos muchas veces? Es lo último que hacemos, hermanos. Oraron. Y esta oración de Hechos 4, hermanos, es una de las oraciones más extraordinarias que se registran en la Biblia. Porque es un buen ejemplo para nosotros de cómo debemos orar. Cuando tenemos un tiempo, una oportunidad de reunirnos para orar de manera corporativa, como lo hacemos los días miércoles, 7 de la noche, está invitado mi hermano, mi hermana, miércoles de oración aquí, 7 de la noche, nos estamos reuniendo un grupo de hermanos para orar por usted, orar por la iglesia, orar por llenura del Espíritu Santo, orar por unción, orar por los dones, pero orar también por nuestra ciudad y orar para que el Evangelio corra. Así que está invitado, hermano. ¿Qué podemos ver esta oración rápidamente, hermanos? Para empezar, fue una oración que nació del testimonio y del servicio al Señor. Ellos empezaron a orar en un sentido de urgencia, ¿no? Y de peligro, hermanos. Sin embargo, en este tiempo la mayoría de nosotros hemos perdido ese sentido. Porque estamos muy cómodos. Porque la vida está muy fácil. Porque estamos más preocupados de las cosas de esta vida, de las cosas de este mundo. Porque estamos más preocupados de los recursos, del dinero, la comidita, tantas cosas que son importantes, pero ponemos en segundo plano la urgencia que tenemos que tener para que el Evangelio corra, para que nuestra familia se salve. Como que nos olvidamos que tenemos familia que aún no conoce a Cristo y no estamos orando por ellos. Pero aquí en esta gente había un sentido de urgencia, ¿no? Ellos no estaban cómodos, ellos estaban urgentes, tenían una premura en su vida, ¿no? Si más creyentes, si usted y yo estuviéramos testificando a Cristo en nuestra vida diaria, estoy seguro que habría más urgencia y que habría más bendición cuando la iglesia se reúne a orar. Entonces, eso fue lo primero, hermano, una oración de testimonio y servicio. Número 2, fue una reunión de oración unida en la que alzaron unánimes la voz. Juntos oraron, ¿no? Estas personas estaban unánimes. ¿Qué significa estar unánime? Que estamos de acuerdo. Que aunque no somos todos iguales, tenemos distintos pensamientos, culturas, apellidos, pero sin embargo estamos de acuerdo. No hay división. Decimos fuera la división en el nombre de Jesús. Estamos unidos. Pero ¿qué pasa cuando la división llega a la iglesia? La división, ¿qué hace? Estorba la oración y priva a la iglesia del poder espiritual. Entonces usted y yo tenemos que estar unánimes, unidos. Pero una cosa más que yo puedo ver es que la oración de estos hombres estaba basada sólidamente en la palabra de Dios. Si usted puede leer la oración, usted se puede dar cuenta que ellos citan pasajes del Antiguo Testamento, citan salmos. ¿Y sabe por qué es importante que la oración nuestra, como la oración de estos hombres, esté basada en la palabra de Dios? Porque cuando nosotros hacemos esto, hermanos, nosotros permitimos que Dios hable y nos dice lo que Él quiere que nosotros hagamos. La verdadera oración, hermanos, no es decirle a Dios lo que debe hacer. Esa es una mala costumbre que tenemos nosotros. Decirle a Dios lo que queremos que Él haga. Señor, haz esto, hazlo acá. Señor, dame esto. Señor, dame esto. Y estamos así muchas veces imponiéndole al Señor lo que queremos que Él haga, ¿no?
Pero ¿qué es lo que usted y yo tenemos que hacer? ¿No? La oración es pedirle al Señor que Él haga su voluntad en y por medio de nosotros. Hermanos, ellos no oraron para que sus circunstancias cambiaran. Ellos no oraron para que las cosas cambien. Ellos no estaban orando para que sus enemigos fueran despedidos de sus cargos. Hay nepotismo ahí. Sácalos a todos y pon un nuevo grupo. A veces oramos así. Ellos no estaban orando así. Ellos no estaban orando así. Ellos pidieron que Dios les diera el poder para aprovechar de mejor manera sus circunstancias y lograr lo que Él ya había determinado. Porque ya el Señor tiene un propósito, un plan, ¿no? Me encanta lo que dice un hombre llamado Phillips Brooks. Dice, no oren por vidas fáciles. Oren para llegar a ser hombres y mujeres más fuertes. No pidan tareas iguales a su poder. Pidan poderes iguales a las tareas. Eso es desafío. Esa debe ser nuestra oración, hermanos, ¿no? Así es como los creyentes primitivos oraron y así es como el pueblo de Dios debe orar hoy. Que se haga tu voluntad. Danos los recursos, danos el poder, danos los dones, danos las capacidades para poder llegar a más gente, para poder ganar a más personas. No importa lo que están haciendo, no importa cómo nos han tratado. Lo más importante es que el reino se extienda, se extienda, se extienda, que corra su palabra. Eso es lo más importante, mis hermanos. Las injusticias, déjenselas al Señor. Las calumnias, las mentiras, déjenselas al Señor. Porque Él es juez justo. Deje que Él haga lo que tiene que hacer, hermano. Deje obrar a Dios como Él tiene que hacer. Quiero terminar aquí. Hermanos queridos, el nombre de Jesucristo no ha perdido su poder. Pero muchos del pueblo de Dios han perdido su poder porque han dejado de orar y de estar conectados con el soberano Dios. Ese es el problema. A veces nos quejamos. ¿Pero por qué no vemos milagros? ¿Pero por qué no vemos esto? ¿Pero por qué no? Porque muchas veces usted y yo nos hemos desconectado del Señor. Porque estamos pensando muchas veces en muchas otras cosas. Pero no estamos pensando en el Señor. Y llegamos aquí el día domingo como cuando vamos a la gasolinera y vamos ya con sale ahí en la luz el signo de la gasolina, ya a punto ya de quedarte sin gasolina. Porque estás desconectado. Porque solamente te quieres llenar el día domingo y así no funciona la vida cristiana. Tu vida debe ser un constante hambre saciarme, hambre saciarme, hambre saciarme, hambre saciarme, llenarte, llenarte, llenarte todos los días. Que todos los días tú puedas agarrar tu Biblia. Que todos los días tú puedas tener un estudio consistente a solas con Dios. Regálale al Señor 30 minutos, 1 hora de tu día, en la mañana. Y tú verás cómo tu vida empieza a conectarse mejor con Él. Y vas a poder empezar a poner bien en alto el nombre del Señor. A no conformarte a la corriente de este mundo. Nada está fuera del alcance de la oración, excepto lo que está fuera de la voluntad de Dios. Lo repito, nada está fuera del alcance de la oración, excepto lo que está fuera de la voluntad de Dios. La iglesia primitiva oró y Dios contestó con maravilloso poder. Dice que después de que oraron, el lugar tembló y que todos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron una vez más a hablar las maravillas de Dios. Empezaron una vez más. Dios aún está dispuesto a contestar. La pregunta es, ¿estamos orando? ¿Y estamos poniendo en alto el nombre del Señor?